Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. No crean que estamos navegando. Es la parte del programa que vamos a hacer hoy. Olga Victoria Koch Rada, estudiante de AFID, de la Universidad de Medellín. Se ha dedicado toda su vida al sector empresarial, banquera, floricultora, y ya 14 años de su vida dedicada al turismo. ¿Y cómo les parece que además maneja este tema de Royal Caribe en el tema de cruceros por el mundo? Bienvenida, Olga. Muchas gracias. Más bien le digo Olguita, ¿no? Como Olguita, le dicen. Olguita. Olguita Koch. Pues muy agradable que estés con nosotros en el pensamiento y espero que nos contés muchas historias de este turismo. Pero todo tiene que empezar. Cuéntenos un poquito de usted, a la opinión, que sepan quién es. Claro, muchas gracias por esta invitación tan especial. Muy feliz de estar aquí en Pensamiento al Aire. ¿Qué les contara? Mis inicios profesionales fueron como banquera. Trabajé en el BIC, Banco Industrial Colombiano. Ahí se notan los añitos. Y de ahí estuve en otros bancos. Luego pasé a un cultivo de flores de la familia, estuve como gerente de mercadeo y ventas y después de ser gerente de mercadeo y ventas durante casi 10 años, creciendo los mercados internacionales porque es un cultivo de flores de exportación que existe todavía, se llama Uniflor. De ahí me retiré en una época de decisiones importantes de mi vida. Dije... tenía que tomar algunas decisiones, los niños estaban creciendo, el cultivo de flores me demandaba mucho y pensé en hacer algo diferente y ser empresaria. Pero mire la importancia, una madre que piensa en la formación de los hijos y dice, hago un pare, un rato, los educo, los doy formación y después vuelvo. Y así hizo, ¿no? Exactamente, entonces decidí hacer algo más suave, en el que tuviera un poco más de tiempo para ellos, e incursioné en el sector de turismo. Pero mientras tomaba esa decisión... Pero no se me vaya. Ok. Ahorita. Yo quiero que, ahora que habló del tema de mercadeo, el mundo está abierto para todos los negocios. Y usted abrió canales de distribución en Estados Unidos extraordinarios. Cuente esa experiencia. Fue muy bonito. Realmente fue mi papá el que inició con el mercado internacional, con Estados Unidos, buscando comercializar desde Miami a diferentes ciudades de los Estados Unidos, a los distribuidores mayoristas. Cuando yo ingresé al cultivo, mi papá ya tenía 40 clientes. Y fuimos abriendo y buscando mercados en diferentes ciudades. Y poco a poco fuimos creciendo. En el transcurso de casi 10 años, llegamos a más de 250 ciudades en Estados Unidos y Canadá. Bueno, allá lo distribuyen como a través de FedEx. ¿Cómo lo hacen la distribución? Es muy bonito porque la gente no se imagina, la flor sale de aquí, de Río Negro, sale en unos aviones refrigerados que tienen una temperatura adecuada para que la flor se conserve y de ahí en adelante todo el tiempo la flor tiene que ir en una cadena de frío que la conserve. Llega a los Estados Unidos y allá hay unos camiones esperando la flor para salir a diferentes ciudades por todos los Estados Unidos e incluyendo Canadá, siguen camión. Entonces, en camión, sí. Del avión se baja unos camiones y de los camiones empiezan los camiones a subir por todo Estados Unidos. Desde la Florida van parando en diferentes ciudades. Van parando, digamos, por todo el lado oeste o por el oeste se van hacia California o siguen hasta Canadá y vamos hasta ciudades como Winnipeg, bien al norte de Canadá. No te puedo creer. Sí. ¿Y ese transporte se contrata o es un canal de distribución propio? Lo tienen contratado los distribuidores mayoristas que están en los Estados Unidos, en Canadá. Ellos son los que contratan los camiones. Mejor dicho, ellos reciben. Ellos reciben, nosotros se los ponemos en el camión en Miami y ya de ahí en adelante corre por cuenta del distribuidor. En una época que yo recuerde, se vendía mucho, no era en firme, sino se vendía de acuerdo a la venta. ¿Eso sigue funcionando? Era terrible, eran ventas en consignación. Eso era terrible, o sea que ¿no? uno mandaba la flor y no sabía cuánto le iban a pagar, si la habían vendido o no la habían vendido. Era como al azar. Era grado de confianza ya grande. hoy en día era totalmente de confianza, ya hoy en día es con precios en firme, desde aquí negociamos,
desde el momento en que sale la flor ya tiene un precio y ya está vendida. Nosotros no mandamos flor a Miami, bueno, de vez en cuando, dependiendo de la temporada, por ejemplo, en los picos como el que se viene ahorita, Easter, que es el de Pascua, que es un pico importante de ventas, el de Madres, es el más importante de todos para el tipo de flor que nosotros tenemos, que es el pompón. Cuando mandamos la flor, a veces mandamos un poco para Miami y la tenemos en inventario como para lo que de última hora nos van a pedir, pero por lo general ya lo que se va vendido. Olguita, ese tema de los canales es increíble. A mí me ha parecido que esos mercados se desarrollan allá y en Colombia no somos capaces de desarrollar esos mercados, del puerta a puerta ni del de ciudad a ciudad. No sé qué nos pasa. Pero sí somos capaces, mira el ejemplo, y no somos los únicos, hay muchos cultivos de flores, desde Bogotá, en Bogotá hay muchos cultivos de flores, en Antioquia, pero especialmente, y eso sí se lo reconozco 100% a mi papá, fue bastante innovador en ese tema, porque cuando él incursionó en el sector de las flores, los cultivadores, los productores en Colombia solamente llegábamos hasta la comercializadora en Miami. Y él decidió que por qué no podríamos llegar hasta el distribuidor en las ciudades. No hasta la floristería, porque ya se volvería un mercado muy difícil de manejar, sí, ya muy pequeñito, sí. Pero sí llegamos hasta el distribuidor. Y eso fue idea de él, y sí se puede, y claro que se puede, y todo se dio a base de relaciones, de ir formando relaciones con esos distribuidores mayoristas allá en Estados Unidos, en ferias, en eventos, que fuimos yendo a contactarlos y a hay que invertir, claro, si uno no invierte, claro. Eso no llega solo, eso hay que ir a buscarlo. Sí, correcto. Sí. La pregunta que se estaba haciendo es ¿por qué en Colombia ese tema de distribución no se hace? No veo un canal de distribución similar fuera de los mayoristas, pues, o no hablar del éxito, pero uno no ve que en las pequeñas ciudades intermedias llegue este tipo de flor así tan fuertemente. No, en realidad la flor tiene muchísima más demanda en el exterior. Y estos cultivos de flores están hechos para vender la flor afuera, en el exterior. Hay otros cultivos de flores, ya por ejemplo en San Pedro, en otras regiones de la ciudad, que sí venden la flor y sí van a las plazas mayoristas y a las minoristas también. Sí, porque sí, normalmente tenemos la idea de Santa Elena, donde tenemos Santa Elena, claro. Pero es una venta específica, pues, ¿cierto? En sí, en pequeños parcelas, pero distinto al canal que ustedes saben. En pequeña escala, sí. Muy bien. Vale la pena mencioné a su padre, que ha sido un hombre muy importante en Antioquia. Juan María Koch. Juan María Koch. Mi papá, sí. Un hombre muy valioso. Fue banquero también, ¿no? Fue banquero también. De ahí le seguí los pasos. Ahí sigue los pasos. Exactamente. Pero, Olguita, vámonos a un tema que me impactó positivamente. ¿Cómo llega usted al turismo de barcos? Y el de los cruceros, y particularmente. El de los cruceros, correcto. Cuando me retiré de la compañía, porque yo sigo activa y sigo participando en la parte administrativa, más desde el punto de junta asesora, pero cuando me retiré y decidí dedicarme un poco más de tiempo a los niños, estudié en el sector turístico, me encantaba, y ya había hecho un par de cruceros, y tenía unas dudas, porque cuando hice los cruceros no veía como que me los ofrecieran con mucho gusto. Yo era la que pedía el crucero, pero la agencia se sentía como incómoda, como no tan tranquila de ofrecerme el crucero, tal vez porque no había tanto conocimiento del producto, tal vez porque no sabían cómo ofrecérmelo. Entonces eso me había llamado la atención y fue una casualidad. Yo me fui a pensar qué era lo que iba a hacer a un pueblito en Francia que se llama Villefranche, queda en el sur de Francia, en la Costa Azul, y es un pueblito precioso donde todos los días llegan 3 o 4 barcos. ¿Pero fuiste específicamente allá? Fui específicamente a ese pueblito a estudiar francés y como a desconectarme un poco y a pensar qué es lo que voy a hacer con mi vida, a qué me voy a dedicar, porque lo que sí tenía claro era que quería ser empresaria, que quería crear mi propio negocio. Y allá empecé a ver que llegaban los cruceros todos los días, 3 y 4 barcos, y llegaban llenos de gente feliz, sonrisa de aquí a aquí, buscando qué iban a hacer ese día. O sea, cada día un puerto distinto, y yo empecé a decir, pero ¿qué es esta forma de viajar tan deliciosa? Pues cada día uno con el hotel ahí, la ropa ahí, no tiene que estar con la maleta para arriba y para abajo, el check-in, el check-out, todo eso que causa estrés en el turismo.
No, tú vas con tu barco va contigo, comes delicioso, vas a La Fija, buena habitación, hotel de 5 estrellas, pero cada día descubres un puerto nuevo. Y me sorprendí de solo ver la gente como llegaba de feliz, dije yo, pues ahí está el negocio, eso es lo que me gusta hacer a mí, eso es lo que me va a gustar hacer, y empecé a estudiar y a contactar a las compañías de distintas compañías navieras para empezar a vender los cruceros. E inicié el negocio con mucha negatividad de parte de diferentes personas, tanto del sector como hasta de mi familia. Me decían, pero es que una agencia de cruceros, eso no existe. ¿Nunca te habías metido al turismo? Nunca me había metido al turismo, no sabía de turismo, pero estudié. Porque uno en la vida, las cosas no se dan solas. Empecé a estudiar, me metí a cursos, me metí a capacitaciones, y empecé a ver que sí había una posibilidad y que había un mercado para el sector de los cruceros. Entonces me dediqué a esto, como te digo, no había un buen augurio porque me decían, pero es que una empresa de cruceros, una agencia de cruceros, eso no existe, vas a terminar vendiendo de todo. Y la prueba es que sí se podía, y aquí estoy. Llevo 14 años solo vendiendo cruceros. No te puedo creer. Y ahorita netamente con Royal Caribbean, que ya soy representante de Royal Caribbean en Colombia. Pues qué maravilla, por eso lo tenemos aquí. Por eso lo tenemos aquí. Una Exacto. Maravilla. Sí. No fue fácil el comienzo. No fue fácil el comienzo, fue muy difícil, pero también, además de los estudios y lo que uno se tiene que proponer, también pasan cosas, casualidades que se dan en la vida. Justo cuando inicié el tema de la agencia de cruceros, Royal Caribbean decidió traer un barco para Cartagena y lo tuvo durante 6 años, desde el 2008 hasta el 2014, un barco saliendo desde Cartagena sin visas, y eso le acercó cantidad de los cruceros a la gente porque eliminó una cantidad de mitos como, es que los cruceros son muy caros. No, los cruceros son económicos, muy económicos. Son una forma de viajar muy fácil. Le cuento que mi señora y yo con el niño hicimos uno entre Aruba, Bonaire, Curazao y Panamá. Ese crucero, y eso hizo esa casualidad de ya no haber pensado en sí existe. Yo pensé justo en el momento de la creación de mi empresa, llegó Royal Caribbean con este crucero. Entonces se me dieron las posibilidades, se dio todo. Aruba, Bonaire, Curazao y Panamá. Sí. Y volví a Cartagena. Sí. Bueno, no existe, pero tengo pues la buena noticia de que para el 2023, diciembre del 2023, Royal va a volver a traer un barco. Qué bueno. Y va a tener un barco saliendo desde Cartagena. Sin visas. Sin visas, sí. Olga, el tema de dificultades, obviamente, mientras conocías el mercado, mientras Royal te daba el aval, ¿cómo lo hiciste para defenderte? En realidad, todo se da en la medida en que uno va mostrando resultados. Uno va mostrando ventas y va mostrando resultados, y las navieras y las compañías se van interesando en su compañía. Entonces, iniciamos también de una manera un poco tradicional en ese momento. Era 2008, Facebook ya existía, pero era como algo nuevo, las redes sociales, y empezamos con las redes sociales, creando una buena página, entonces un buen sitio web, y nos dedicamos como a esa parte de digital. Eso nos impulsó. ¿Innovaste en la parte digital? Innové en la parte digital. Y fuimos creciendo, fuimos viendo que sí se podía vender por ahí, mucho telemercadeo, y como digo, mercadeo digital. Y de ahí empezamos a recoger clientes, alianzas con compañías como FEBank, que es uno de los fondos de empleados de Bancolombia. Hicimos alianzas interesantes, y en la medida en que fuimos vendiendo, las compañías navieras empezaron a darse cuenta que éramos alguien interesante en Colombia y empezaron a apoyarnos. Y ya llegó en el 2020, justo antes de la pandemia, de que empezara la pandemia, Royal Caribbean se nos acercó y nos ofreció esta representación. ¿Esa es exclusiva? Nosotros somos exclusivos para Royal Caribbean. Sí. Ya no tener otra. Desde ese momento ya no ofrecemos ninguna otra compañía, solamente Royal Caribbean. Bueno, hay un grupo humano al lado tuyo. Claro que sí. Integrado por mujeres, ¿no? Ay, sí. Casi todas son mujeres. En este momento somos 12 personas en el equipo y solamente hay un hombre que es el que maneja, el director de mercadeo. De resto, todas han sido mujeres. Son casualidades de la vida. ¿Por qué mujeres?
porque han ido llegando y esa actitud de servicio, de atención. Este es un producto que requiere de mucho detalle y de mucho gusto o mucho interés en darle gusto al cliente, en buscarle lo que está buscando para que sus vacaciones sean perfectas, porque es un producto de sueños. Este es un servicio en el que estamos trabajando con los sueños de la gente en sus vacaciones y cómo vamos a lograr que esas vacaciones sean perfectas, que no les falle ningún detalle. Entonces vemos que las mujeres son muy del detalle. Sí, tienen más sensibilidad que los hombres. Sí. Aunque estamos abiertos y pues si va a llegar algún hombre también que esté con esa actitud y con esa disposición al servicio, pues claro, también bienvenidos. En este momento estamos buscando gente, estamos contratando gente. ¿Vas a abrir ciudades o todo lo vas a manejar a través del entorno digital? La idea al futuro es abrir ciudades. Sí queremos expandirnos, estamos en Medellín, pero en este momento atendemos desde Medellín, atendemos a todo el país. Nosotros vendemos en Pasto y vendemos en Cartagena y en Bucaramanga y vendemos en distintas ciudades del país, desde aquí, con un telemercadeo digital, pues vía telefónica y vía WhatsApp, muchísimo. ¿Obstáculos al inicio cuál sentiste fuerte? Uno que hubiera impactado, que dice, no, es que hacer empresaria es una vaina, hombre, voy a dejar esto a un lado. ¿Hubo algún momento de esos difíciles o no? Sí, claro, y al principio también, pues yo desde el principio decidí crear una compañía y la fundé en la Cámara de Comercio, con todas las de la ley. Pero yo sentía y supe también que algunos colegas que hoy en día son amigos, pues claro, llegó una señora que, ¿quién era? No sabía de turismo, no estaba en el sector, y que le comentaban a los representantes de las navieras, pero venga, usted le está vendiendo a una señora que no tiene nada, y le decían, no es una señora que no tiene nada, tiene una compañía que está fundada y la está empezando, es verdad, está iniciando, pero hubo mucha gente que confió en mí y a la cual le agradezco muchísimo, porque en mí y en la empresa que se estaba formando. Claro que al principio uno genera confianza, le dan confianza, pero uno la gana después, ¿no? También se la va a ganar. Que es el respeto con el trabajo. Claro, con un buen trabajo, mucho juicio, y también un equipo maravilloso. Todavía desde el inicio tengo a una persona que se llama Olga Giraldo, otra Olga, entonces nos dicen las Olguitas, Olguita 1, Olguita 2, Olguita al cuadrado, y ella empezó conmigo desde cero, y aquí está todavía conmigo. Tengo a algunos miembros de su familia también conmigo, también desde hace muchos años. Durante la pandemia tocó recortar el personal, todos tuvimos que hacer sacrificios porque pues dependemos 100% de los cruceros y estuvieron parados. Ese fue un momento muy difícil de tomar decisiones, ¿o no? Un empresario ahí mismo se nota el talante. Sí, porque había opciones y una de las opciones era haber liquidado el negocio y haber dicho no seguimos, no va más. Pero cuando uno tiene esa vena empresarial, uno se aferra a esos sueños y vamos para adelante y aquí seguimos. Y no, todos hicimos sacrificios porque no fue solamente pues como propietaria, como gerente, yo la que hice los sacrificios, mis empleadas hicieron sacrificios y aguantaron y estuvieron siempre al lado y siempre trabajando y trabajamos de sol a sol. Yo nunca había trabajado tanto como en la pandemia, siempre preparándonos para lo que venía. Y yo creo que en parte fue haber tenido esta alianza con Royal Caribbean. Ellos tampoco pararon. Royal Caribbean siempre, desde que inició, desde el día que tuvo que parar los barcos, ya estaba pensando cómo los podía volver a retornar al servicio, ofreciendo también un servicio seguro, con todas las de la ley, pero a la vez que lo pudieran disfrutar, porque de nada nos sirve irnos con una cantidad de restricciones a unas vacaciones. Entonces ellos eran muy conscientes de que tenían que ofrecer un servicio muy seguro, pero sin las restricciones que estábamos viviendo. Y de hecho los primeros cruceros que viví, los primeros que hice, digo cruceritos porque eran corticos, de 2 días, de 3 días, que fue como al inicio cuando retornaron los barcos después de la pandemia, fueron ensayando cómo iba a funcionar esto y cómo le iban a dar esa felicidad a los pasajeros que querían lograr en sus vacaciones, y lo logramos. Es que eso es un entorno completo, no solamente el barco como barco, sino toda la operación logística interna, ¿no? Los eventos, todo lo que hay alrededor. Es impresionante, es que
cada detalle que hay dentro de un barco de estos, desde la comida, desde uno llegar y encontrar su habitación en perfectas condiciones, desde saber que es que hubo una cantidad de gente que se desembarcó, pero uno llega y encuentra todo sin el más mínimo detalle, pues, o al revés, con el más mínimo detalle pensado, cuadrado, organizado, que si va a ir al show, todo está funcionando, todos los actores, todos los participantes, las sillas, todo está dispuesto. Sí, es increíble. Un barco como este que estamos viendo, ¿cuántos tripulantes tiene? Un barco como este tiene de capacidad de pasajeros 4.500 y tripulantes cerca de 2.000. O sea, es casi razón de 2 a 1, de 2 pasajeros, un tripulante, 3 pasajeros, un tripulante más o menos. O sea, este barco, por ejemplo, es un barco de los que va a Alaska. También hay un barco nuevo que está ahorita, en este momento está en el Caribe, va para Europa. Estos son los barcos más innovadores, no los más grandes del mundo, porque los más grandes del mundo son de Royal Caribbean también. Cuando dice innovador, ¿cuál es la diferencia? Es que son muy tecnológicos, son llenos de robótica, de diseño, tanto en todos los ambientes que uno vive como en los shows. Es impresionante. ¿Sí? Sí, es precioso, es hermoso. Es una cosa muy diferente. Estos barcos están llenos de diversiones, de atracciones, de cosas para hacer, porque es que los barcos en sí son un destino, no solamente son el barco que lo lleva a uno de un destino a otro para conocer muchos lugares, sino que el barco en sí es un destino. Y la gente lo disfruta. Yo lo disfruté, la verdad. Cantidades. Tú estuviste en un... estuve en ese hace exactamente 9 años, tal vez. Estaba todavía vivo en lo de Aruba, Bonaire, Curazao y Panamá. Exacto. Lo único duro fue el regreso de Panamá a Cartagena. En la noche siempre se movió. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa, pero también depende de los barcos. Estos barcos, por ejemplo, o los barcos más grandes del mundo, y muchos, el 18 de los barcos de Royal Caribbean, que son muy avanzados porque son barcos que tienen calle central, pista de patinaje en el hielo, muros de escalar, simuladores de surf, bueno, cantidades de actividades adentro. Esos barcos que son más modernos tienen estabilizadores. Entonces ahí va un mito que también tiene la gente, ay, que los barcos se mueven. No, pues es que estos barcos tan grandes son como unas alas de avión que sacan cuando hay movimiento, las sacan hacia los lados y le dan estabilidad al barco, y también en la punta, entonces, para este movimiento. Entonces en estos barcos grandes, modernos, prácticamente no se siente el mar, no se siente. ¿Cuál de los cruceros que has hecho te ha gustado más? Ay, no podría decir, porque es que he estado en si cruceros. Alguien le pregunta, bueno, dígame usted, a ver, ¿a dónde voy? Me encanta el Caribe porque es una escapada, es fácil, es rápido, va uno a Miami, toma un crucero desde Miami, o a Fort Lauderdale, o a Puerto Cañaveral, que es en Orlando, y desde ahí puede tomar un crucero corto de 3 noches, de 4, de 5, de 7, bueno, cantidad de opciones. ¿Van a Bahamas? Los corticos van a Bahamas solamente. Ah, no más, ida y vuelta. Ida y vuelta. Pero en Bahamas hay 2 islas que casi siempre visitan los cruceros, y una de ellas es una isla privada de Royal Caribbean que se llama Coco Cay, Perfect Day at Coco Cay. Es una isla hermosa. La reformaron completamente, la transformaron. Tiene unas playas divinas, tiene la piscina más grande del Caribe, y además le pusieron un parque de aguas, de diversiones. Entonces tiene el tobogán más alto de Norteamérica, cantidades de diversiones para la gente, tanto adultos como niños. Ahí tocó otro mito, que es que los cruceros son para gente mayor. No. El que piense eso es porque no sabe qué es un crucero. Los cruceros son para familias enteras, desde adultos hasta niños pequeñitos de todas las edades, y en estos barcos, bueno, me perdí de la pregunta que me hiciste, pero en estos barcos se encuentra uno de todo. Entonces, el Caribe es muy, muy de conocer las islitas y disfrutarse el barco. Pero, por ejemplo, en Europa he hecho varios cruceros, hice uno en las islas griegas, en el Mediterráneo, en el mar Báltico. Europa es delicioso conocerlo en un barco, como les decía ahorita, porque es que uno cada día descubre un lugar nuevo, y mientras tanto va con todas las comodidades. No tiene uno que estar pensando que la maleta, que el check-in, que el check-out, sino que es delicioso. Y también en Sudamérica he hecho cruceros, Alaska, por ejemplo, este barco va a Alaska también lo hice. ¿Cuál destino más lindo? No sé. No podría decir cuál. Sorprende cuando te oigo hablar una mujer paisa que no tiene aquí mar cercano, enamorada del mar y de estos cruceros. Eso es una maravilla, ¿eh? Y vieras la emoción que me da cada vez que me arrimo a un barco de estos y sé que voy a embarcar.
a mí el corazón como que se me va a salir de la emoción, de la felicidad, porque es que yo sé qué es lo que es vivir cada uno de estos barcos. No me deja, ya llevo 31 cruceros hechos. O sea, 31. he estado en 31 cruceros y conozco más de 50 barcos, porque hay algunos barcos que uno tiene que pagar para ir y conocerlos en el día, se llama inspección, que lo hacemos las agencias de viajes. Pagamos para ir al barco, disfrutarlo durante un día, conocerlo y poder ofrecerlo o contar qué hay. Entonces ya hoy en día pues ya solamente me dedico a Royal Caribbean, pero conozco barcos de todas las compañías y de todos los tamaños y de todos los estilos. Entonces sí tenemos esa capacidad y mis asesoras les he dado la oportunidad de conseguir la visa, de ir a los Estados Unidos, de embarcarse aquí en Colombia y de embarcarse allá, de ir a Europa, de ir a Sudamérica. Entonces las asesoras que tengo dentro de la agencia también son personas que tienen mucho conocimiento, que saben lo que están ofreciendo. Es correcto, saben lo que están ofreciendo, lo sí, viven. Sí, lo viven. Todas paisas. Todas paisas. Tuve una vez una oficina en Bogotá y bueno, esa es una historia, una anécdota. Me pasaba que en la oficina en Bogotá siempre tenía una paisa, siempre. Podía haber bogotana, una o dos bogotanas, pero siempre tenía una paisa. Y muchas veces los mismos bogotanos llamaban y decían, no venga, pero páseme a la paisa. Los mismos bogotanos pedían que le pasaran a la paisa. Sí, es ese estilo, esa forma de nosotros atender, de querer ir más allá. Es un estilo muy particular que tenemos. La verdad es que el paisa hace la diferencia en cualquier parte, ¿no? Muchas veces sí. Muchos me critican, hay veces que digo que hablar permanentemente de Antioquia y Medellín estoy haciendo la diferencia con el resto de Colombia, no, estoy reconociendo los propios valores, como tienen ellos también en otras regiones también muchos valores que vale la pena imitar. Claro, claro, ¿no? Y las niñas de Bogotá eran súper organizadas, súper diligentes y muchas veces lo que hacíamos era que les dábamos como esa formación y ese estilo de querer ir más allá, de entregarnos más al cliente y se volvieron así. Y bueno, finalmente llegó la pandemia, la oficina de Bogotá ya no está, pero la aspiración sí es llegar otra vez a otras regiones del país. Bueno, volviendo ahorita al mismo tema, yo creo que el mundo digital le permite a uno trabajar más así sí. que con oficinas presenciales, ¿cierto? Sí, completamente. Ya hoy en día... Y como se puede hablar directamente por Zoom, por todos los sistemas, no tiene que estar uno en la ciudad, ¿no? Exacto, nosotros por ejemplo siempre le hacemos reuniones a los clientes, siempre les contamos qué pueden esperar en un barco. Ya hoy en día las reuniones pueden ser virtuales, no tenemos que viajar a Bogotá para contarles, no tenemos que ir a Pasto o a Bucaramanga a contarles. El mundo cambió. El mundo cambió, sí. Olguita, si te preguntara una anécdota bien especial de alguno de esos 30 y pico de viajes, ¿cuál te gustó más? Bueno, como anécdota, no sabría qué contar. ¿Pero has visto ballenas, has visto delfines? Ay, sí, bueno, ahí sí me acabas de recordar algo muy especial. En este barco, pues que no sé si es este exactamente, pero no muy parecido, estuve en Alaska. Y justo en el momento en que me subí a esa bola que se ve allá arriba, que se llama North Star. ¿Arriba? Sí, es una bola donde se caben 14 personas. Y me subí y justo en ese momento empezaron a saltar unas ballenas abajo y me tocó verlas y filmar ese momento tan emocionante. ¿Y esto baja? Sí, eso vuelve y baja, uno se monta abajo en la cubierta de las piscinas del barco, sí. Se monta y ella sube hasta una altura, no me acuerdo exactamente cuántos metros son, pero es bien alto y ve uno perfectamente el paisaje, es muy lindo. Esa es una. Sí, esa es una de las anécdotas. Y eso es lo que más se ve, ¿no? Pues, la parte de los peces, los delfines. Los delfines, las ballenas, pero ver una ballena desde un barco de estos es muy emocionante. El capitán siempre anuncia, también nos tocó ver la aurora boreal, que no es normal. Eso. No es normal porque los cruceros en Alaska y en los fiordos noruegos siempre están en la época del verano, y en la época del verano no se ve la aurora boreal. Pero yo fui tirando hacia octubre, ya al final de la temporada, y nos dio la casualidad. Se tienen que dar muchas condiciones y se dio todo. Esa debe ser una sensación bellísima, ¿no? Hermosísima, impresionante. No lo olvida uno. No lo olvida uno. Todo el barco estaba en función, hasta los tripulantes, el capitán, todo el mundo estaba en función de la aurora boreal, porque esa noche iba a haber aurora boreal y nos tocó verla. Olguita, una invitación a todos los colombianos para que vayan de crucero. Vale la pena. Es de esos temas en los que muchas personas dudan porque hay muchos mitos, pero dejen esos mitos de lado.
que vivir unas vacaciones en un crucero no hay igual. El que hace un crucero sigue, siempre. Y eso es parte de lo bonito de mi negocio, que el que hace el primero sigue y trae más, y trae recomendados, y ya no quiere ir en ese barco, sino en otro más grande, y ya no quiere ir a ese destino, sino que quiere ir a otro destino. Es un tema que, pues yo sé que mucha gente tiene cercanos, familiares, amigos que lo han hecho, y pueden ser testigos de ello. Miren pues el turismo distinto, diferente a lo tradicional. No aviones, no carretera, mar, crucero, una maravilla. Olguita, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio del pensamiento al aire. Ay, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad que lo aprecio mucho.